¿Qué tal, queridos amigos? Ya sabemos que la última mentira, negligencia o incapacidad, como queramos llamarle, del señor presidente de la República ha sido decir que esta tercera ola de COVID en su nueva mutación de Delta no iba a ser tan contagiosa como las otras dos. Y resulta que ya hay 7 estados otra vez en semáforo rojo, 15 estados más en semáforo naranja, es decir, 22 entidades en situaciones de alto riesgo epidemiológico. Esto es verdaderamente penoso, porque nos damos cuenta de la incapacidad que tiene nuestro gobierno para, sobre todo, prevenir los males que se avecinan y que además se conocen hasta dónde puede llegar la marea. Sin embargo, no se toman nunca las precauciones. Se prefiere estar regalando vacunas a Cuba y a Centroamérica para erigirse así López Obrador en el gran líder de Latinoamérica para esa su nueva política internacionalista que consiste en apagar a la OEA para que surja algún otro organismo que lo erija a él como secretario general. Son los sueños guajiros que se parecen a los de Echeverría allá en el año 75, ya lo hemos dicho varias veces. Pero bueno, si nos vamos a las posturas del señor presidente y de los que conforman la cuarta transformación, habremos de escoger 3 sentencias que han sido las que identifican sin duda alguna los primeros 3 años de gobierno hasta este momento del señor López Obrador. 3 años que se cumplen irremisiblemente el 1 de diciembre, pero cuando se cumplan estos 3 años ya estaremos rebasando la mitad del periodo, porque la mitad del periodo se va a cumplir el 1 de noviembre. Acuérdense que solamente va a gobernar este señor 5 años y 10 meses. Así que dentro de 2 meses y medio habremos llegado exactamente a la mitad del periodo con muy pocas aportaciones de por medio. Ya les hablaré de algunas de ellas. Pero sin duda alguna vamos a mencionar las grandes sentencias que han marcado el rumbo en este periodo no neoliberal, sino liberal López Obradorista o bien López Obradorista marxista, como hemos dicho. Primera gran frase: la pandemia nos viene como anillo al dedo. Casi 1 millón de muertos, presidente, están en el dedo de usted. A ver qué va a hacer con él, porque la carga de sangre es demasiado grande. Es cierto que no ha habido matanzas militares en su gobierno, no ha habido matanzas como las que hubo durante el ejercicio de Peña Nieto, del miserable, Tanoato, Tartaya, los desaparecidos de Ayotzinapa, no se han dado casos así, pero lleva usted sumados más muertos por enfrentamientos con el crimen organizado que su antecesor y que todos sus predecesores. Lleva usted además la carga ignominiosa de los muertos de COVID, que sin duda alguna son muchísimos más de los que pudieron haberse, que se debieron haber muerto por la enfermedad misma, por la pandemia misma, pero que no debieron superar el 3.4% de los infectados, la línea de letalidad. Ojalá que me explique, no vayan a pensar que estoy diciendo tonterías acerca de que los panteones se están llenando de muertos, porque todos sabemos que los muertos están en los panteones. Pero en este caso, cuando menos 600, 700 mil personas murieron como consecuencia de la mala previsión, hasta ahora, porque esto sigue subiendo, de la falta de previsión, de la negligencia
ingente de un presidente sin conciencia, de un presidente que está acostumbrado solamente a oír elogios y que aborrece profundamente a la crítica. Si es demócrata, debiera no solamente tolerar a la crítica, sino respetarla y precisamente escuchar lo mejor que viene de ella, porque no todo es negativo. No todo lo que dice la crítica es negativo, como dice este señor. Y ahí viene, pues también, la barbaridad de la segunda sentencia más importante de este primer periodo del gobierno López Obradorista. La pronunció, obviamente, Hugo López-Gatell, conocido como el Doctor Muerte, cuando dijo aquello de: el señor presidente de la República no es un factor de contagio, sino es un factor moral. Esta frase, solo esta frase, pinta de cuerpo entero, porque el presidente estaba atrás escuchándola y asintió con la cabeza. Esto es lo que no se nos debe olvidar. Pero esta frase, repito, pinta de cuerpo entero lo que entendemos por demagogia. Y la demagogia, de acuerdo a la definición aristotélica, es la antítesis de la democracia. Cuando se habla de democracia como el bien, se habla de demagogia como el mal. Entonces, no puede haber una sentencia más demagógica que la que pronunció López-Gatell en aquella infausta ocasión, cuando estábamos en el punto más alto, en la cima más alta de la pandemia maldita. Pero recientemente ocurrió otra sentencia que también tiene una importancia enorme, porque demuestra cuál es el esquema y el modelo que sigue el señor Andrés Manuel. Dijo nada menos que Ana Elizabeth García Vilchis sobre el alza a los precios de la luz eléctrica, 20%, dijo textualmente: bueno, esta no es una noticia falsa, pero es, sí, exagerada. Esto me quedó claro que no podía entenderse bajo la lógica más elemental. Una señora o señorita, Ana Elizabeth, que fue ungida como la señorita antimentiras, o sea, de acuerdo a la óptica López Obradorista, claro, por obra y gracia de Jesús Ramírez Cuevas, que la recomendó y la colocó allí, quién sabe por qué razones, porque no tenía preparación, no tenía siquiera capacidad de lectura, capacidad de razonamiento, como para entender que no se puede decir que una noticia no es falsa, pero que es exagerada, cuando lo único que se dice es que subió la luz un 20%, lo cual es absolutamente innegable y se debe sobre todo a la mala política que ha implementado la Comisión Federal de Electricidad en manos del criminal Manuel Bartlett. Y sigue el señor López Obrador diciendo que Bartlett es una persona de toda su confianza. Entonces, están ligados y estarán ligados por la historia y por el juicio de la historia. No se lo olvide, Andrés Manuel. Cuando lo juzguen, la presencia de Bartlett va a ser para usted como una lápida. Lamento decírselo, pero ya es hora de que vaya usted meditando cuál va a ser su futuro una vez que termine su periodo. Porque usted dijo también que usted será y seguirá siendo el mismo, que nunca va a cambiar. Ya veremos cuando termine su gobierno, antes de 2024 o finalmente en 2024. Pero se va usted a ir, necesariamente se va usted a ir a la chingada, a su rancho. Y digo a su rancho para que no piensen que estoy injuriando a la sacra figura presidencial. Él es tan corriente que así quiso bautizar a su rancho de Palenque, cuya plusvalía ha subido enormemente porque el trazo del ferrocarril del Tren Maya debe pasar por allí.
Y si nos vamos a las obras, no a las obras, a las obras del señor López Obrador, aparte de sus tres magnas, la refinería, el Tren Maya, que ya lo mencionamos, y por supuesto el aeropuerto de Santa Lucía, que verdaderamente ahora se resulta que van a tener que crear una nueva aerolínea para destinarla al aeropuerto de Santa Lucía. Ya se imaginarán quiénes están detrás de las comisiones, como cachorros que están mordisqueando a la Cuarta Transformación. Ya se imaginarán ustedes, y va a salir muy pronto, quiénes son los beneficiarios. No quiero adelantar porque no tengo todavía los datos, pero me imagino por dónde van las comisiones y por dónde van las empresas, más allá de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se nutrirán gracias a que se va a crear una aerolínea casi exclusiva para llenar el aeropuerto de Santa Lucía. Y mientras tanto el presidente sigue de gira por las entidades con mayores dificultades respecto al narcotráfico. Ha ido recientemente a Colima, en donde cuestionó al gobernador, pero no lo hizo, por ejemplo, en Sinaloa, en donde casi carga en hombros a Quirino Ordaz Coppel, el hombre que le palomeaba a Peña Nieto quienes debían ser candidatos a diputados y senadores en su época, porque era como una especie de representante del narcotráfico en la vida institucional del país. Pues ahí en Sinaloa el señor López Obrador llenó de elogios a Quirino Ordaz Coppel. ¿Y qué hizo además? Pues anunciar que va a hacer una serie de carreteras, una que va de San Ignacio, Sinaloa, a Tayoltita, Durango. Esta es una carretera que viene muy bien para los narcotraficantes que viven en la Sierra de Sinaloa. También dijo que iba a costar esta carretera 700 millones de pesos, una bicoca. Pero también va a construir la carretera de la Yesca, en Nayarit, a Las Varas, Compostela, ahí mismo en el estado de Nayarit. Y otra que va de el famoso pueblo de Badiraguato, que para muchos es marihuanato, porque por ahí surge la marihuana, surge la amapola y surgen los grandes capos del narcotráfico. De Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo en Chihuahua. Una carretera muy larga, pero estratégicamente dispuesta para que los narcotraficantes de Sinaloa puedan llegar pronto a la frontera del norte, claro, con la anuencia de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, la DEA, etcétera, etcétera, el FBI no puede faltar, la NSA tampoco. En fin, estamos en manos de un narcogobierno, está claro, pero además nunca lo va a admitir. Por algo, cuando llegaba allá al Estado de México, al triángulo dorado del narcotráfico que forman Michoacán, Guerrero y el Estado de México, recibían a López Obrador como candidato los propios narcos subidos en sus camionetas, en sus grandes pick-up, de esas Toro, no sé cómo les llaman, disparando al aire con sus armas de fuego para saludar la presencia de quien sería su candidato y ahora es su presidente. 3 frases, 3 situaciones, 3 obras que evidencian hasta dónde llega la podredumbre de este gobierno que no ha sido capaz siquiera de poner el orden y de asegurarnos una vida digna. Por eso dice López Obrador que va a seguir siendo el mismo, hasta que los mexicanos nos decidamos a revocar su mandato, aprovechando así la reforma que el propio López Obrador propuso en el artículo 35 constitucional, para que de una vez se vaya de una vez, antes de que haga más daño. Lo siento, no me van a callar, y lo digo con 0 cobardía.